Durante décadas nos han dicho que Microsoft Windows es inevitable, que sin los sistemas operativos de las grandes empresas tecnológicas, la sociedad moderna simplemente deja de funcionar. Francia demostró que eso es una mentira. Una de las naciones más poderosas del mundo eliminó Microsoft de su fuerza policial nacional. Decenas de miles de computadoras, sin Windows, sin licencias, sin dependencia de Silicon Valley. En su lugar, cambiaron a software libre y de código abierto, y el resultado sorprendió incluso a los funcionarios del gobierno. Los costos bajaron un 40%. Esto no fue un experimento pequeño, fue una expulsión corporativa masiva y expuso algo que las grandes tecnológicas nunca esperaron. Europa puede haber encontrado una salida al monopolio. Capítulo 1. La guillotina del 40%. La Gendarmería Nacional no es un pequeño experimento de oficina, es uno de los dos pilares de las fuerzas del orden en Francia. Así que cuando Francia empezó a eliminar Windows en todo el departamento, la gente lo notó. Hoy en día, más de 103.000 de esas máquinas ahora funcionan con una versión personalizada de Linux. Eso es el 97% de toda la flota de escritorios. El 3% restante está en terminales especializadas, vinculadas a antiguos contratos heredados. A medida que esos contratos expiran, las últimas máquinas con Windows desaparecen junto con ellos. Las nuevas máquinas de la Gendarmería se entregan sin ningún sistema operativo. No hay licencia OEM de Windows incluida en el precio de compra. No se realiza ninguna activación automática con Redmond. El hardware llega completamente vacío. A partir de ahí, los equipos de TI del gobierno francés ensamblan las máquinas ellos mismos y luego las envían a los oficiales en el campo. Eso significa que no hay un impuesto de Microsoft vinculado a las máquinas. Ahora, cada estación de trabajo representa una decisión deliberada, y esa decisión se repite numerosas veces en toda la flota. Cada una elimina silenciosamente a un proveedor de software estadounidense de la base de costos de una institución nacional. Individualmente, parece algo pequeño, casi invisible, pero a esta escala se acumula rápidamente. La limpieza fue igual de cuidadosa. Las aplicaciones especializadas se reescribieron para funcionar en las nuevas computadoras. Los equipos de TI realizaron implementaciones paralelas para asegurar que el tiempo de inactividad se mantuviera en cero durante el cambio. La interfaz se mantuvo familiar a propósito, para que coincidiera con lo que los oficiales habían usado durante años. La curva de aprendizaje nunca fue una excusa para ralentizar las cosas. Un solo elemento, una sola decisión, acababa de ahorrar millones. Cada año se recortan $2.2 millones del presupuesto de licencias. Esa tarifa solía salir directamente de los bolsillos de los contribuyentes franceses, directo a la columna de ganancias de Microsoft. Año tras año, sin una fecha de finalización previsible, hasta que eso cambió. El total acumulado se eliminó de una de las fuentes de ingresos más confiables de Europa. Los encargados de adquisiciones dentro de la fuerza lo describen como un recorte estructural. A pesar de los desesperados intentos de Microsoft por negociar, la única opción fue retirarse. Una reducción del 40% en el costo total de propiedad es la cifra que realmente importa. Esto cubre todo, desde licencias y contratos de soporte hasta capacitación y los costos de operar software estadounidense dentro de las instalaciones del gobierno. La fuerza ahora opera a menor costo, y el proveedor está completamente fuera de la cadena. Los informes internos indican que no hay una disminución real en el rendimiento, ni tiempo de inactividad medible, y cero caída en la productividad. En algunos casos, los números realmente mejoraron, y Microsoft vio cómo se evaporaba una fuente de ingresos recurrentes proveniente de una de las instituciones más sensibles a la seguridad en Europa. No apareció ningún paquete de descuento de último minuto. Ningún gerente de cuenta senior voló desde Seattle. Para cuando el desalojo fue visible desde afuera, los equipos internos ya eran dueños del sistema operativo. Ellos controlaban el flujo de parches. Ellos controlaban toda la cadena de herramientas de implementación de principio a fin. Eso hace que la salida sea estructural en lugar de cíclica. Incluso si una futura administración francesa quisiera revertirlo, la fuerza institucional ahora reside completamente dentro de la Gendarmería. Cada dólar que antes financiaba los rendimientos de los accionistas de Silicon Valley, ahora se queda dentro de las fronteras francesas. La lección que Microsoft parece haber aprendido es incómoda. Francia no pidió un mejor trato, y ese fue todo el problema. Pero el dinero resultó ser solo la mitad de la historia. Capítulo 2. El agujero negro de la telemetría. La razón principal fue una hemorragia de datos de la que casi nadie habla abiertamente. Las versiones modernas de Windows incluyen telemetría incorporada que recopila diagnósticos del dispositivo, informes de fallos y datos de uso de aplicaciones, que luego pueden enviarse a los servidores de Microsoft. Principalmente se utiliza para la estabilidad y la seguridad. Microsoft documenta estos sistemas en sus materiales de privacidad, y partes del flujo de datos atraen mucha atención. Una parte de esta telemetría está integrada en el sistema operativo, y aunque los usuarios pueden reducir lo que se comparte, no se puede desactivar completamente en las configuraciones estándar. No estás loco por sentir que tu computadora te está espiando y forzando actualizaciones. Es un modelo de negocio documentado.
Para los usuarios comunes, es mayormente solo ruido de fondo, pero para las organizaciones que manejan datos sensibles, puede considerarse algo más cercano a una filtración de inteligencia en tiempo real. Su suposición de trabajo es que cualquier dato que salga del dispositivo ya no está bajo control del gobierno. Incluso si el contenido nunca sale del dispositivo, la huella de metadatos y los patrones de actividad sí lo hacen, y eso puede ser suficiente. Puede revelar la frecuencia operativa, las prioridades de investigación y los detalles de operaciones sensibles. Si juntas todo eso en 103.000 puntos de acceso, terminas con una imagen que se actualiza continuamente de cómo una nación del G7 se vigila a sí misma, todo refrescándose en tiempo real. Una vez que los datos salen de la infraestructura nacional, recuperarlos es prácticamente imposible, y empeora. Una ley de Estados Unidos anula silenciosamente la de Francia. La Ley Cloud, aprobada en 2018, le da a las autoridades estadounidenses mecanismos legales para obligar a los proveedores de nube con sede en Estados Unidos a entregar los datos de los servidores cuando se les solicite. La ubicación física de esos servidores en cualquier parte del mundo no cambia eso. Para los servicios de inteligencia franceses, esto no es una preocupación hipotética, es una ley escrita en otro país que tiene prioridad sobre la suya propia. Ninguna relación con proveedores ni cláusula contractual puede modificarlo. Cerrar esa fuga de datos corporativos fue el segundo motivo detrás de la migración. La versión personalizada de Linux que utiliza la gendarmería no envía automáticamente información de uso o diagnósticos a empresas externas. Cualquier diagnóstico, registro o información sobre fallos se mantiene dentro de la infraestructura nacional administrada por los ingenieros del gobierno francés. La idea es simple. Ningún dato operativo sale del país y se utilizan auditorías para confirmar eso. Ese tipo de control ha cambiado la forma en que se ven estos sistemas. La sospecha sobre tu propia estación de trabajo ya no es una preocupación marginal de los especialistas en privacidad. Se está convirtiendo en un supuesto de base de la política digital europea en 2026. Los contratos de adquisiciones del sector público en todo el continente están empezando a reflejar eso. Capítulo 3. El rescate del hardware. El truco más rentable de Microsoft tiene un nombre bastante clínico: obsolescencia forzada del hardware. Windows 11 viene con una barrera de compatibilidad de hardware integrada directamente en sus requisitos de instalación. Las máquinas necesitan un chip módulo de plataforma confiable 2.0, necesitan una generación específica de CPU aprobada, una cantidad mínima de RAM y capacidad de arranque seguro. Las computadoras que no cumplen con alguno de estos requisitos quedan bloqueadas para actualizarse. La fecha límite que convirtió esto en un problema global fue que Windows 10 llegará al final de su soporte en octubre de 2025. En ese momento, cientos de millones de computadoras completamente funcionales en todo el mundo fueron prácticamente obligadas a ser reemplazadas o actualizadas. No porque el hardware hubiera fallado, sino porque la hoja de ruta de productos de un solo proveedor avanzó según un calendario establecido en Redmond, Washington. La factura ascendió a cientos de miles de millones de dólares y miles de toneladas de desechos electrónicos. Computadoras de escritorio funcionales y laptops totalmente capaces de repente estaban destinadas al vertedero o a liquidaciones de remate. Los departamentos de TI corporativos, los distritos escolares, las redes hospitalarias y los gobiernos municipales enfrentaron la misma decisión incómoda: seguir usando software sin soporte con riesgos de seguridad cada vez mayores, o hacer enormes desembolsos de capital para hardware nuevo. El ciclo de actualización dejó de ser una cuestión técnica y se convirtió en un evento presupuestal. Pero Francia evitó por completo el ciclo de actualización. La versión personalizada de Linux no impone límites estrictos de hardware. Por eso, el equipo más antiguo sigue siendo tratado como un terminal policial completamente funcional. Bajo una hoja de ruta de software diferente, esa misma máquina ya podría estar marcada para reemplazo y dada de baja. Con el tiempo, esa decisión reduce los costos de reemplazo y los ahorros se acumulan cada año. Las máquinas existentes se siguen usando por más tiempo, en lugar de ser reemplazadas en un calendario fijo cada 5 a 7 años. El dinero que se habría destinado a nuevos equipos en su lugar se retiene en el presupuesto público y se redirige a cosas como personal, capacitación y operaciones de campo. Y eso vuelve a poner en foco el ahorro del 40%. Nunca se trató solo de las licencias. Ese costo es solo la parte más visible. Los gastos menos obvios provienen del ciclo que lo rodea: renovaciones constantes de hardware, contratos de adquisición, reentrenamiento de usuarios, gestión de la eliminación y los calendarios de depreciación. Con el tiempo, esas piezas obligan al gobierno a seguir cronogramas de actualización, los necesiten o no. El impacto ambiental se deriva de eso. Aunque no fuera el objetivo principal, menos reemplazos significan menos emisiones por transporte y menos desechos electrónicos. Francia no adoptó este enfoque por motivos ambientales, pero la reducción de la rotación naturalmente disminuye la huella. Si lo analizas bien, el ciclo de desechos electrónicos empieza a parecer una táctica de ventas. Las reglas de compatibilidad son parte de lo que mantiene el ciclo en marcha. En la práctica, tienden a fomentar actualizaciones regulares a hardware más nuevo, según el calendario de Microsoft.
La forma de evitar eso no es teórica ni está limitada a documentos de planificación. Ya se está haciendo dentro de la fuerza policial de un importante país del G7, usando sistemas que funcionan en equipos que Microsoft ya no admite oficialmente. Ahora otros países se están dando cuenta. Capítulo 4. El contagio soberano. Schleswig-Holstein es el estado más al norte de Alemania. En teoría, es un lugar bastante tranquilo para iniciar una revuelta de software. Esa es parte de la razón por la que la mayoría de la gente fuera de la prensa tecnológica no se dio cuenta. El estado acaba de iniciar el mayor desalojo de Microsoft que Alemania haya visto. Van tras 30.000 computadoras gubernamentales usadas por funcionarios públicos, jueces y la policía estatal. El plan es eliminar por completo toda la infraestructura de Microsoft. Lo que se pondrá en su lugar es un conjunto de herramientas abiertas de Linux. LibreOffice se encargará del trabajo de oficina. Sistemas de correo electrónico y calendario de código abierto se encargarán del resto. Sus próximas plataformas en la nube funcionan en servidores que están ubicados dentro de Alemania. El Ministerio de Asuntos Digitales del Estado llamó al proyecto una red de seguridad a largo plazo, una forma de evitar futuras disputas de licencias y prevenir filtraciones de datos en el futuro, una manera de mantenerse por delante de la Ley de Protección de Datos Europea. Migrar a decenas de miles de usuarios no es barato. El Parlamento estatal asignó aproximadamente 30 millones de euros para cubrir la ardua transición de varios años. Pero una vez que esté completa, el Estado espera ahorrar 16 millones y medio de euros al año en licencias. Ese es dinero que regresa al presupuesto en lugar de ir a los libros europeos de Microsoft. La implementación está estructurada en oleadas. La primera cubre estaciones de trabajo administrativas generales. La segunda se enfoca en departamentos regionales especializados y la tercera se extiende a sistemas municipales más complejos. Cada fase incluye un periodo de estabilización de 90 días, durante el cual se registran los problemas y los ingenieros refinan la imagen de despliegue antes de pasar al siguiente grupo. La durabilidad política es lo que hace que el proyecto sea estratégicamente importante. En lugares como Schleswig-Holstein, el cambio se ha presentado menos como una iniciativa a corto plazo y más como una independencia digital a largo plazo. En teoría, los futuros gobiernos podrían cambiar de dirección, pero hacerlo significaría reintroducir costos recurrentes significativos y reconstruir sistemas que ya están integrados en las operaciones diarias. El patrón que establecen estos dos casos es cada vez más difícil de refutar. Un país del G7 con armas nucleares opera su principal fuerza policial sin Windows. Un estado alemán con 30.000 computadoras gubernamentales sigue exactamente el mismo camino. La excusa corporativa solía ser que no existía una alternativa real. Esa excusa prácticamente se ha derrumbado. Pero el dinero perdido en licencias no es lo que asusta a las grandes tecnológicas. Es la idea sobre la que se basa cada discurso de ventas en Silicon Valley, que no existe una alternativa real. Y una vez que esa grieta se hace pública, respaldada por cifras concretas, la dinámica de poder cambia. Todas las empresas de software estadounidenses lo sienten. Un ministerio francés sentado frente a un representante de Microsoft en 2026 ya tiene cifras internas en la mano. Esas cifras muestran exactamente cómo es la vida sin el contrato. Tienen pruebas de que pueden operar todos sin el producto. La dinámica de negociación cambia de la noche a la mañana. Antes, el proveedor dictaba las condiciones mientras el cliente pedía descuentos. Ahora el cliente llega con una hoja de ruta para irse. El poder de fijar precios cambia de lado. Las repercusiones del software europeo ya están empezando a notarse. Las empresas europeas que venden software de oficina dicen que las llamadas de su gobierno han aumentado considerablemente. Lo mismo ocurre con los equipos detrás de las herramientas de chat y los sistemas de inicio de sesión. Los grupos de código abierto que desarrollan software de oficina gratuito ahora están recibiendo financiamiento real. Ese dinero proviene de ministerios que antes no les daban nada. Las empresas europeas de la nube están ganando contratos en todos los ámbitos. Esos mismos contratos habrían ido directamente a los gigantes estadounidenses hace 2 años. El dinero que Francia y Schleswig-Holstein retiraron de Microsoft no está simplemente guardado en un banco, sino que se está reinvirtiendo en empresas tecnológicas europeas que hasta hace poco ni siquiera eran tomadas en cuenta. Ahora otras capitales europeas están observando de cerca. Países Bajos, Italia, España, todos están buscando revisar su sistema actual. El patrón sigue extendiéndose. Cada uno agrega otro punto de datos a la curva. Esto eventualmente también importa para tu laptop. La lección a escala personal que está oculta en todo este proceso es bastante sencilla. El mismo software de código abierto que utiliza una fuerza policial nacional está disponible de forma gratuita. Cualquiera con una laptop y una tarde podría instalarlo. La misma resistencia a la telemetría que protege las operaciones de inteligencia francesas protege a un hogar común. La extensión del ciclo de vida del hardware, que le ahorró a Francia cientos de millones, le ahorra a un solo usuario el costo de una computadora nueva. El plan funciona igual de bien a menor escala que a mayor escala. Si juntas todo esto, la forma completa de lo que Francia logró se vuelve visible. Una jugada financiera, una operación de seguridad, una política de hardware, todo ejecutado al mismo tiempo mediante una sola decisión de adquisición.
La reducción de costos del 40% es la cifra principal. Debajo de eso hay otros beneficios: integridad de la inteligencia, vida útil extendida del hardware, redirección del presupuesto. Todo el movimiento sigue reforzándose a lo largo de varios ciclos políticos. La era de los monopolios de software inevitables se está resquebrajando. Francia rompió el cerrojo corporativo a nivel nacional. Cualquier otra capital europea puede copiarlo. Ya no existe la excusa para pagar el impuesto a Microsoft. Esto demuestra que la pesadilla de Silicon Valley no es un competidor, sino que tú te des cuenta de que no los necesitas en absoluto. Pero la verdadera historia no está solo en los anuncios, sino en los sistemas que silenciosamente se están reescribiendo debajo de ellos. Y una vez que empiezas a seguir ese hilo, terminas haciéndote preguntas diferentes sobre en qué se ha convertido Windows. El hecho de que Francia dejara de usar Windows no fue solo una decisión de adquisición, mostró lo que cambia cuando dejas de depender de él a gran escala. Y una vez que ves ese cambio, los productos de Microsoft empiezan a verse un poco diferentes. Descúbrelo en "Algo está muy mal con Microsoft Windows Once" o "Mira este video en su lugar".